ti, Germán, y qué gusto poder saludarte y verte, aunque sea por este medio. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero quiero empezar esta entrevista informando a quienes lleguen la misma que este trabajo tiene fines netamente académicos. Eh, Dejo en claro esto y agradezco entonces formalmente la colaboración del doctor Alejandro, quien es coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito, catedrático de planta de la misma universidad, es PhD en Derecho Internacional, máster en Gobierno y Administración Pública. Doctor, muchas gracias nuevamente con esta pequeña introducción. Quisiera indicar que los temas que vamos a ver hoy sería el jus naturalismo, el jus positivismo, el jus realismo, enfocados netamente en la elaboración de la norma jurídica. Explicado esto, pues doctor, con su veña, ¿cree que podemos empezar? Claro, con mucho gusto podemos empezar. Muchísimas gracias, doctor. Eh, una de las preguntas, quizá usted nos podría decir, ¿cuál sería su criterio de valoración acerca del justnaturalismo? Bueno, son temas en realidad muy interesantes porque son los pilares fundamentales que constituyen el derecho. Y cuando digo pilares fundamentales, me refiero a que como la sociedad está en continuo cambio, el derecho también se encuentra en debate, las ciencias jurídicas se encuentran en debate a raíz de los diferentes procesos que vivimos, no solo por el tema de la pandemia, sino también de procesos como por ejemplo la globalización, límite que tienen los países dentro de los estados-nación para poder regular las relaciones humanas y, por ejemplo, conflictos internacionales que escapan del poder soberano de los estados. En este sentido, como te comentaba, el tema del naturalismo podríamos decirlo que una escuela, un enfoque conforme el cual se centra sobre todo en los derechos naturales que tenemos los seres humanos y se basa mucho en el tema de la racionalidad. Ahora, hay que precisar que el naturalismo es como te comentaba, antes de seguir desarrollándolo, yo sí quisiera diferenciar que el derecho tiene tres perspectivas o tiene tres dimensiones. Una dimensión filosófica que vendría a ser la que establece, por ejemplo, el tema de los valores, como qué consideramos o qué considera una sociedad como qué es justicia, qué es igualdad, qué es dignidad. La otra dimensión que tiene que ver con lo pragmático, que ya se desarrolla con las estructuras jurídicas propiamente dichas, es decir, con lo que está escrito, derivado, desarrollado, y la otra perspectiva con el elemento de la sociología jurídica o de la sociología del derecho, que tiene que ver con la relación entre el derecho y la sociedad o la relación de la sociedad con el derecho, es decir, cómo se influencian mutuamente. Entonces, estas tres dimensiones siempre están presentes, incluso en todas las escuelas que podamos revisar. Y en este sentido, el justnaturalismo establece o se centra en la argumentación, en el raciocinio, en la lógica, en qué es lo que se necesita para en realidad fomentar o poder garantizar unos derechos determinados. Entonces se considera, y uno de los aspectos fundamentales del justnaturalismo, porque si no dejaría de ser justnaturalismo, es que los derechos están por encima del Estado, los derechos están por encima de la ley y que todos tenemos de ningún otro requisito que se pueda establecer. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura latinoamericana tenemos como que muy enraizado en nuestra idiosincrasia el hecho de que cada derecho le conlleva una obligación. No obstante, el naturalismo no sería partidario de esta visión, sino más bien de que las personas, por el simple hecho de serlo, tenemos unos derechos que podríamos decir naturales, primarios y secundarios. Los primarios son de evidencia inmediata y los secundarios que provienen del raciocinio, que por el simple hecho de serlo, de ser seres humanos, ya tenemos acceso a estos derechos. Es así como, por ejemplo, nuestra propia Constitución, que podríamos definirla como naturalista, establece que, por ejemplo, el principio de la cláusula abierta, que determina que si existe un derecho que no está escrito en la Constitución, que no está escrito en ningún tratado y convenio internacional, pero que es necesario para garantizar una vida digna, este se debe de reconocer ante las instancias constitucionales con los procedimientos, con las garantías jurisdiccionales y de control constitucional establecidas para el efecto. Eso es una perspectiva justnaturalista.
que va más allá de lo escrito, que va más allá del positivismo, que va más allá incluso del propio Estado y que está enlazado directamente con el ser humano y los derechos, como te comentaba, que son de evidencia inmediata. Derechos de evidencia inmediata o primarios podrían ser, por ejemplo, la vida, la libertad. En un inicio no fueron considerados como de evidencia inmediata, por ejemplo, el tema de la educación, el trabajo, así es como se los van desarrollando como de segunda generación, pero que van ligados con los seres humanos. Esa sería la perspectiva ellos naturalista. Entonces, deviene mucho de la razón y es de una orientación del derecho pues bastante interesante, ¿no? En este sentido. Viene de lo natural, ¿no? Así Es es. algo propio nuestro. Muchas gracias, doctor. No sé, ¿cuál sería su criterio de valoración en este caso, ya que hablamos del naturalismo? ¿Cuál sería su criterio de valoración acerca del positivismo? Bueno, el positivismo tiene constituyó en realidad una revolución científica porque nace, por ejemplo, de los postulados de Comte y también después se iría tomando más fuerza con el empirismo inglés, así como también con los estudios de Max Weber en relación con la posibilidad de las ciencias sociales de tener un conocimiento verdadero. Se basa el positivismo en este sentido mucho en la posibilidad de, sobre todo, de conseguir, no te diría yo que certezas, pero sí un procedimiento que todos los puedan comprobar y que nos conduzcan a tener mejores soluciones. En este sentido, cuando hubo el proceso, porque es necesario entender el contexto, cuando hubo el Renacimiento, se consideraba que los seres humanos sí podíamos alcanzar, en realidad, a través de la razón, soluciones más o menos óptimas para gestionar asuntos públicos. Y aquí tiene que ver con cuál es la función del derecho. Se consideraba que el derecho tiene que ver con la resolución de conflictos. Es la herramienta, ¿no es cierto?, que deviene de la política, del proceso político de lucha, porque la política es la guerra, como definirían algunos autores. Y una vez que se solvente este conflicto, esta guerra, con las luchas de poderes, cómo se instrumentaliza a través de una norma. De esta manera, lo que prevería el positivismo es que lo que existe es lo que está escrito, ¿no es cierto? Primero lo pragmático, el derecho escrito, y la otra pretensión, yo diría que es más bien una pretensión que un objetivo que tiene el positivismo, es la creencia de que una vez que esté escrito se va a cumplir. No sé, una perspectiva positivista te diría, como el Estado ecuatoriano estableció el toque de queda durante 2 o 3 semanas, los viernes hasta las 7 de la noche, eso se va a cumplir por el simple hecho de que esté en una norma. Así te diré el positivismo. Está en una norma, por lo tanto se va a cumplir. Y en ese sentido, huyen un poco de otras situaciones que puedan producirse y confían plenamente en el derecho. Ellos confían en el Estado, confían en el derecho, en que todas las normas son plenamente aplicables y en que la norma además puede modelar a la sociedad. Ese es el positivismo, es una concepción conforme la cual el derecho puede modelar a la sociedad y el derecho se va a cumplir de una forma automática una vez que se encuentre elaborado por el proceso establecido, ¿no? Y por el consenso que determine cada sociedad, cada modelo de forma de toma de decisiones. Ahora, como te digo, ha supuesto un avance importante para poder analizar las ciencias jurídicas desde un punto de vista científico, con, por ejemplo, con categorías, con tipos ideales, y llevarlo al ámbito de la ciencia. No obstante, las limitaciones que tiene el positivismo son muchas. Es de la sociedad siempre es cambiante. Los conceptos que tenemos los ciudadanos sobre verdad, justicia, igualdad, difieren, en la misma sociedad difieren dependiendo de la época en la cual se traten los mismos. Entonces, que una constitución, un Estado, por ejemplo, como el nuestro, se declare como de derechos y justicia, ¿qué es la justicia? ¿No? Entonces, ¿cuál es la percepción que tiene la justicia? Y en este sentido, evidentemente, el positivismo no llega y se queda muy limitado en este sentido. Claro, estaríamos hablando prácticamente de la norma escrita, ¿no? La validez en la norma, simplemente eso. Exactamente, de la norma escrita y de la confianza de que esta norma escrita se va a cumplir simplemente porque ya está concebido como una norma y así va a ser.
Doctor, ¿cuál sería su criterio de valoración acerca del realismo? Bueno, si me pides un criterio de valoración, yo diría que es bastante interesante. Creo yo que es una de las líneas que yo me apego un poco más desde el punto de vista ya muy personal, porque el yo realismo se basa en la observación, es decir, vamos a observar qué pasa. Tienen ellos un principio bastante, creo yo, que es radical en este sentido, que dicen las normas no son lo que se establece de una forma con un proceso determinado, sino que las normas son lo que se puede aplicar, lo que al final se acaba aplicando. Y confían mucho en el juez como el administrador jurídico que permite hacer realidad las normas. Entonces lo que ellos dicen es mentira lo que dice el positivismo. La norma no es lo que está escrito, sino que la norma es lo que se puede hacer cumplir. Y en este sentido ellos tienen, por ejemplo, más confianza que en el legislador, en los jueces, porque se hacen la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que acaban aplicando o haciendo efectiva la norma? Son los jueces. Y por eso ellos le otorgan al juez, por ejemplo, el rol de un edificador de las normas, el rol de una persona que las va concretando, que las va modelando, que las va haciendo efectivas. Entonces, el método que ellos utilizan es que a través de la observación analizan la posibilidad que tienen las diferentes normas de en realidad de hacerse cumplir, porque como siguiendo el mismo ejemplo que te ponía antes, ¿no? Es decir, si cuántas personas, por ejemplo, no respetan el toque de queda, o cuántas personas, no sé, estamos viendo que hay gimnasios abiertos, que están habiendo fiestas que contravienen a las disposiciones del COE nacional. Entonces, lo que te diría el realismo es, observemos qué pasa. Entonces, si no se está cumpliendo con lo que dice la norma, lo real es que no existe, que no está pasando, que no se está produciendo. Y únicamente lo que hacen ellos es te explican, en realidad, a través de la observación, y aquí también sí viene influenciado bastante por el tema de las ciencias naturales, porque ellos te utilizan la metodología para ver qué es lo que está pasando de una forma natural, qué es lo que pasa en la sociedad, en la realidad, y esa es la perspectiva que ellos te aportan con el derecho. Entonces, superan, digamos, la perspectiva ingenua de que el derecho se va a cumplir simplemente porque está concebido como tal, y van más allá y se basan en observar qué sucede realmente para, en ese sentido, describir lo que pasa y que las personas que ostentan la potestad pública por ejemplo, aplicar la norma o modificarla, puedan realizar su trabajo. Como te mencionaba, en este sentido, el aporte básico que tienen el realismo es del tema de la observación y escapan un poco al concepto también que tenían, por ejemplo, los franceses, ¿no? Del idealismo, del romanticismo, que es un poco también el tema del naturalismo, ¿no? Del reconocimiento racional de unos determinados tipos de derechos. Porque en este caso yo les invitaría a que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas normas, cuántas disposiciones, qué articulado, cuánto de la percepción que tiene nuestra Constitución se está cumpliendo en realidad? Entonces, si hacemos este análisis, esa sería la pregunta, que sería, por ejemplo, el realismo jurídico. En cambio, el positivismo nos dice, está en la Constitución, y si en la Constitución dice que cada jueves a las 12 de la noche tiene que llover caramelos, así tiene que ser, o si no, se está incumpliendo la norma. Siempre usted. Gracias, doctor. Doctor, prácticamente nosotros hemos topado temas en el naturalismo, hablamos de justicia, en el positivismo hablamos de validez y en el realismo pues hablamos de eficacia. ¿Cómo independientemente estos conceptos se podría asociar con estas corrientes? ¿Qué concepto daríamos a cada uno de estos? Ok, muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. La justicia, bueno, como yo te comentaba al inicio, en esa introducción, el derecho siempre tiene estas tres dimensiones, ¿no? El elemento filosófico, el elemento pragmático y el elemento sociológico. Entonces, claro, ¿qué nos diría sobre la justicia el naturalismo? El naturalismo nos diría que es justo todo aquello que favorece a la dignidad humana, a la vida digna. Y eso tiene que ver con dispositivos que van mucho más allá del Estado, mucho más allá de la ley escrita, sino que deviene de la argumentación y de lo que nosotros como seres humanos consideremos que es una vida digna. Entonces, eso es lo que sería, por ejemplo, la justicia para el naturalismo.
olvidémonos de una definición, escaparíamos de definiciones, sino que en este sentido sí permite el naturalismo una adaptabilidad mayor a través de, por ejemplo, del elemento valorativo que realizarían en este caso los jueces constitucionales sobre elementos como, por ejemplo, la justicia, la igualdad, la redistribución, también en el caso de que se considere como algo éticamente favorable o no. Entonces, el naturalismo nos diría esto, ¿no? Es justo todo aquello que es digno para los seres humanos. Y de ahí la siguiente pregunta que les daríamos al naturalismo es, ¿y qué es una vida digna? Porque en este caso, para mí una vida digna puede ser tener 3 viajes a Panamá al año, ¿no? Entonces, para otra persona puede ser tener una vida digna, tener acceso a la educación superior. Y ese es uno de los retos que tiene el naturalismo, de cómo se van haciendo estas interpretaciones porque varían mucho en la sociedad. ¿Qué sería justo, en cambio, para el positivismo? Lo que sería justo es que una norma se haya producido por el órgano competente, por ejemplo, que una ley orgánica haya sido aprobada con el proceso determinado en la propia ley de la Asamblea Nacional por los asambleístas, que esta norma esté apegada a lo que dice la Constitución y que esta norma haya sido evidentemente comunicada, eficientemente comunicada a los diferentes actores implicados. Eso sería justo, no importa lo que diga la norma, siempre y cuando esté bien elaborada, esté bien comunicada y esté además adoptada por un órgano competente, en este caso establecido por la Constitución. Un ejemplo, para el positivismo sería justo desde el punto de vista de la validez, una norma que diga que, por ejemplo, los negros no pueden comer con los blancos en Estados Unidos, en los mismos bares en los años 50 hasta finales, mediados de los años 60. ¿Y por qué esto era justo o por qué sería válido desde el punto de vista del positivismo? Porque está en la ley. Y porque esta ley fue elaborada por las personas que tenían que elaborarla. Entonces ellos no determinan si es bueno o si es malo, sino si es que fue adoptado con un estatuto jurídico a través de un proceso racional legal. Eso sería justo para el positivismo. Sería válido para el positivismo. ¿Justo por qué? Porque es válido. En cambio, ¿qué es lo que nos diría el realismo jurídico? En este sentido nos diría, bueno, la Constitución te dice que justo es que las personas tengan una vivienda, pero esto realmente es posible para el Estado. Si no es posible, es que no está siendo justo, porque si no hay las políticas públicas, si no hay el financiamiento, si no hay esta administración que debe de realizar el Ejecutivo, en realidad no se está produciendo, entonces no hay justicia. La Constitución nos puede decir, somos un Estado de derechos y justicia, ¿por qué? Pues, ¿cuáles son los resultados que evidencian eso? Entonces, lo que nos diría el realismo es que es justicia todo aquel dispositivo normativo que llega a efectuarse en la realidad. Claro, muy buenos los aportes, doctor. Eh, no sé, podríamos quizá citar algún autor, está presente en usted algún autor para cada una de las corrientes, para el naturalismo, el positivismo, algún autor que podamos tenerlos presentes en cada una de estas corrientes. Sí, bueno, yo creo que para el naturalismo en realidad los autores provienen más bien desde escuelas, yo diría que filosóficas, porque nacen de ahí este tipo de cuestionamientos. Yo te diría, más allá de autores exclusivamente, específicamente de las ciencias jurídicas, para el naturalismo, yo sí te diría, por ejemplo, que nace el tema de Descartes, ¿no? De la racionalidad, de la posibilidad. También tiene que ver con lo que construyó Karl Marx, por ejemplo. Marx decía, y es un pensamiento marxista, decía que la ciencia tiene que transformar, que cambiar la realidad. Entonces, no simplemente explicar, no simplemente centrarse en lo escrito, sino cambiar la realidad. Autores naturalistas en este sentido, como te digo, Karl Marx, que él interpretaría, ¿no? Para que la gente tenga una vida digna necesita el derecho al trabajo en condiciones adecuadas y además venimos con un sometimiento establecido. En cambio, para las teorías, por ejemplo, positivistas, evidentemente tenemos a Comte, tenemos también a, yo no sé si ponerle ahí porque es un autor bastante interesante, bastante complejo. Yo le pondría a Immanuel Kant, también le pondría a Max Weber,
que es de un autor que va desarrollando, por ejemplo, la posibilidad científica de conseguir certezas. Y para el realismo jurídico yo pues pondría desde la escuela francesa a Faubert, y también yo le pondría a Foucault, que Foucault analiza el efecto del poder, por ejemplo, y el efecto de las normas de la sociedad y cómo la sociedad en la realidad va modelando el derecho. Esos yo creo que son los exponentes filosóficos que van desarrollando estas tres escuelas, estas tres vertientes de concepción jurídica. Luego, evidentemente, yo antes que llamarle realismo jurídico o naturalismo, yo le llamaría naturalismo, positivismo, realismo, y luego le añadimos el tema jurídico porque, como te digo, es un enfoque chiquito, ¿no es cierto?, de todo lo que supone desde escuelas científicas epistemológicas. Pues sí, es el recoger todo, ¿no? El poder de algo empezar y concluir en algo a base de todo ese conocimiento, esas vivencias y escoger o recoger lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Pues sí. Doctor, Así es. de estos criterios de valoración de la norma en cada una de las corrientes, ¿cree usted que sería, cuál cree usted que sería de mejor aplicación entonces? Creo yo, l- a lo que acabamos de hablar, estamos hablando del positivismo con usted, o sea, certificaríamos en su concepto que el positivismo sería el criterio de valoración a la norma más acertado para esto. Bueno, yo creo que ahí es una pregunta muy interesante, te agradezco mucho, la estoy disfrutando. En realidad, a ver, yo creo que el positivismo, al menos de nuestra cultura jurídica, de nuestra sociedad, porque hay que mencionarlo, ¿no? Quizás el positivismo funciona en países donde hay menos normas, donde hay menos regulaciones, porque la sociedad puede hacerlo sin necesidad de que haya una imposición legal, una imposición coercitiva. En cambio, en nuestro país tenemos tantas normas que ni siquiera las conocemos, y es muy complejo que un ciudadano en realidad tenga el pleno conocimiento de cuáles son las normas que le atañen o que le afectan. Es así como, por ejemplo, el tema del positivismo está muy superado. El positivismo no está funcionando en nuestro país, el positivismo no nos sirve a nosotros, a menos que hagamos leyes posibles. Por ejemplo, que tengamos una constitución de 100 artículos que nos diga, ¿saben qué? El ejecutivo se dedica a esto, el legislativo se dedica a esto, y el judicial se dedica a esto, y hagamos, intentemos que esto se cumpla. Pero si tenemos una constitución que, por ejemplo, nos establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación gratuita hasta tercer nivel, pero ni siquiera tienen financiamiento para poder dar comida a las personas, a los niños de 0 a 3 años de los bebés. Entonces, esto no sirve, o sea, no funciona, no es real. Eso que termina siendo más bien un panfleto político que una norma jurídica. Entonces, el positivismo se escapa mucho de, a menos que, como te digo, que hagamos leyes posibles, que establezcan simplemente los marcos de actuación. De ahí yo más bien sugeriría que la perspectiva que nos pueda ayudar, si el positivismo no nos sirve, desde mi punto de vista, peor el naturalismo, porque además tenemos un miedo, ¿no? De decir, si no está escrito, yo no lo hago. Cuando cada uno se está en sus trabajos, lo primero que solicita ya inconscientemente es póngamelo por escrito, no vaya a ser que después, ¿por qué? Porque somos una sociedad de la desconfianza. Entonces yo me pegaría más por el realismo jurídico, que nos permita tener a través de la observación un mayor conocimiento de los procesos sociales, de las leyes que sí están funcionando y de las leyes que no están funcionando. También es muy importante y es muy enriquecedor para ver cómo podemos mejorarlas, cómo podemos trabajarlas. Y a partir de esta concepción sí podemos desarrollar normativa que se ajuste con la realidad social, con nuestras convenciones sociales, porque no es lo mismo justicia, ni siquiera para el concepto que tengas tú con el que tengo yo. Y de ahí precisamente que necesitamos de la observación social, porque lamentablemente a veces nosotros pensamos que somos de una forma cuando en realidad actuamos de una muy distinta. Y aquí sí también viene mucho el tema del psicológico, jurídico, el tema de la sociología jurídica, para a través de la observación poder determinar cuál es la normativa que en realidad permita gestionar nuestros asuntos sociales y que el derecho pueda cumplir su función, que es solventar conflictos.
doctor, muy interesante, la verdad. No creo que tenemos mucho tiempo, pero quisiera sí, en rasgos generales, es una palabra súper pequeña en su forma, pero yo pienso que muy extensa y complicada en su fondo. ¿Qué nos podría usted decir acerca de justicia? ¿Qué le viene a usted hablar de justicia? La justicia es como la creencia en Dios, por ejemplo. Si una persona acude a un evento religioso es porque confía, tiene una creencia de que existe Dios. Las normas para que se cumplan, para que sean efectivas y sean legitimadas por la sociedad, tiene que haber la misma creencia, la misma fe de que son justas. Yo, después de haber revisado muchas teorías, ¿no es cierto? Muchos conceptos, muchos debates, yo me pegaría en que justicia tiene que ver con igualdad de oportunidades. Para mí justo es igualdad de oportunidades. Y en este sentido, para que exista una igualdad de oportunidades, tenemos que equilibrar los recursos de poder y permitir que la sociedad, que la gente en realidad tenga dispositivos efectivos de ejercer este poder, que es a través, por ejemplo, no solo del voto, sino también de otros mecanismos de participación reales. Pero para que eso funcione nos tenemos que empoderar a la gente, empoderar explicándoles qué es una ley, qué es una constitución, para qué sirve el Estado, cómo funcionan los derechos, a qué tienen acceso. Entonces, para mí justicia es igualdad de oportunidades, pero para que exista una igualdad de oportunidades tenemos que comenzar con una socialización y evidentemente con un equilibrio de poderes para que no se imponga la ley del más fuerte, porque siempre que pase esto, siempre que se imponga la ley del más fuerte, no vamos a tener justicia por más que lo pongamos en la Constitución, en la ley, en el escudo o en la bandera. Doctor, muy enriquecedor realmente, como siempre, muy agradecida. Creo que ha sido un tema, es un tema muy extenso de toparlo, un muy corto tiempo para poder hacerlo, pero yo le agradezco mucho el haber abierto un espacio en su ajetreada agenda, pero espero que esto pues a quienes llegue lo sepan absorber con el mismo cariño, el mismo respeto, el mismo amor que usted genera para cada tema que topa. Realmente, como siempre lo he dicho, mi admiración, mi respeto, un excelente catedrático, un excelente profesional y una excelente persona, doctor. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista. No sé si algo quizá quiera acotar. Esperemos en alguna oportunidad volver a tener una nueva y seguir aprendiendo más. No, más bien muchísimas gracias. Gracias, Germania, por esta entrevista. Creo que es de las más interesantes que he tenido en mi carrera, en realidad. Gracias por permitirme hablar de estos temas y gracias a ti por permitirme aprender contigo, porque en realidad de eso ha sido, de eso se trata la educación y gracias por tu generosidad, más bien. Muchas gracias, doctor. Infinitamente agradecida. Esperemos que esta pandemia, este tiempo que estamos, sea ya un poquito más manejable y podamos vernos. Doctor, mil gracias, un abrazo fraterno, infinito. Espero que todo en su carrera y en su vida profesional y familiar siga de lo mejor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Germán. Igualmente te mando un abrazo, cuídate mucho y adelante con esa pasión que es lo que necesitamos, lo que necesita el país. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.